El Puerto de La Plata cumplió 135 años. Quedó inaugurado el 30 de marzo de 1890 como el principal puerto de aguas profundas. Creció junto a las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada y se convirtió en un polo industrial clave en la producción local, provincial y nacional. Nosotros venimos trabajando ya hace varios años, 3, 4 años, digamos, por un plan que ahora estamos revisando y reformulando. Nosotros la mirada que tenemos desde la gestión en la línea con la provincia de Buenos Aires es trabajar con un plan quinquenal. Con lo cual, la mirada de gestión tiene una proyección en lo inmediato, pero también de mediano plazo. El Puerto de La Plata pensamos que puede ser una plataforma importante para el desarrollo regional, tanto en lo económico como en lo social y lo comunitario. Y esa función estaría ligada con que tengamos la mayor actividad posible. Su antecesor fue el puerto de la Ensenada, bastión de defensa del río en tiempos de la corona española ante el avance portugués en la banda oriental y la acción de contrabandistas ingleses y holandeses en el siglo XVII. La construcción del puerto estuvo a cargo de la empresa Lavalle, Medici y compañía y fue dirigida por un ingeniero holandés, Jan Waldorp. En 1810 surge el asentamiento urbano de Ensenada, luego Tolosa y en 1879 don Juan Berisso instaló 2 saladeros dando origen a la ciudad que hoy lleva su nombre. Mayor actividad, más trabajo, más movimiento de cargas, más instalaciones de empresas. Así que tenemos una incorporación de una mirada, llamémosle comercial. Estamos tratando de buscar, por un lado, cargas que es de la región, que elijan este puerto como modo para moverse, como también posibilidad de instalar nuevas terminales en este puerto que le puedan dar una dinámica mayor porque incorporamos otro tipo de negocios. Y estamos trabajando con empresarios y cámaras y agentes de la región y de otros lados para poder implementar eso. Y bueno, estamos a la expectativa de que algo de lo que venimos sembrando este año pueda empezar a verse y a dar resultados. La fundación de La Plata en 1882 fue la consecuencia directa de la federalización de la ciudad de Buenos Aires, que convertía la capital de la provincia en capital de la República, y los urbanistas lo diseñaron al puerto como una prolongación del eje fundacional de la ciudad que aloja los edificios representantes del poder del Estado. Las obras completas tuvieron un costo de 18 millones de pesos oro y para ello se emplearon 4.500 obreros con sus directivos, jefes y capataces. La ciudad está pensada este-oeste, no está pensada norte-sur. Claro. El norte-sur vino por la dependencia de Buenos Aires. Y el eje este-oeste tiene que ver con el desarrollo. Entonces tenías desde las aguas de la Ensenada de Barragán hasta los campos de Brance, Magdalena y Punta de Indio, pasando por la ciudad administrativa, universitaria, por la zona, fíjate lo que era Berisso en esa época. Claro. Todo esto, ¿por qué creció después? Por el frigorífico. ¿Y el frigorífico por qué se puso acá? Por el puerto. Por el puerto. En 1904 el puerto se traspasó a la Nación, pero recuperó movimiento con la instalación de los frigoríficos Armour ese mismo año y Swift en 1915, la construcción de un elevador de granos en el sector oeste del río Santiago y el desarrollo del ferrocarril provincial. En 1920 se derivaron los talleres navales y depósitos explosivos del puerto de Buenos Aires a La Plata, y en 1925 se inauguró la destilería de YPF, que dio una fisonomía de puerto petrolero. Luego se fueron sumando el astillero Río Santiago, la cooperativa textil, la fábrica militar de ácido sulfúrico y medianas empresas que configuraron el complejo portuario industrial. El puerto es un puerto público de la provincia de Buenos Aires. Tenemos territorios amplios en donde en algunos lugares hay terminales instaladas
y en otros lugares tenemos terrenos que están en muy buenas condiciones para establecer en ese lugar nuevas terminales. Una terminal es un espacio especializado en mover un determinado tipo de carga. Por ejemplo, las más tradicionales de este puerto son las terminales de graneles de combustible líquido, porque estamos pegados a YPF y nosotros en este puerto sacamos 460 barcos por año, más o menos, de combustible para distribuirlo en todo el país. También tenemos una terminal de contenedores, digamos, que mueve estas cajas metálicas que vemos tanto en los camiones. También tenemos otras terminales multipropósito que pueden mover distintos tipos de cosas, materiales a granel, materiales también que, digamos, de importación como vehículos y ese tipo de cosas. Así que el puerto lo hemos ido poniendo las mejores condiciones para eso. Hemos logrado hoy llegar a tener el mejor acceso náutico de la región. Tenemos 32 pies de profundidad garantizados, más una revancha de marea de 2 pies, y estamos a 40 minutos de la zona de fondeo. Eso quiere decir que un barco puede pensar que el Puerto de La Plata tiene 34 pies disponibles para ingresar. Eso no pasa en ningún otro puerto de la región. Y además, con las condiciones de acceso terrestre, que son muy buenas comparadas con el resto, y que, bueno, está en proceso de ser muy mejoradas a partir de obras que en este momento están suspendidas por el Estado Nacional. Pero bueno, esperamos que en cualquier momento se puedan volver a activar. Y bueno, estamos llegando a tener, como a mí me gusta decir, un puerto que está en punto caramelo, listo para entrar a la cancha y para obtener mejores beneficios para la comunidad. El funcionamiento desde 1990 de un polígono industrial en las instalaciones del ex frigorífico Swift dieron forma a la actual configuración del complejo portuario industrial. Luego, la transferencia del Puerto La Plata a la provincia en 1991, la creación de la zona franca y la creación del consorcio de gestión del puerto en 1999 generaron nuevas expectativas sobre la reactivación del puerto como puerto capital de la provincia de Buenos Aires. Hola. Ha tenido distintas etapas y funcionalidades a lo largo de la historia. Por supuesto, este puerto inició en el año 1890. Quiere decir que estamos cumpliendo este año 135 años. A partir de ahí hubo muchos avatares y muchas cosas. La lucha o el debate entre la importancia de tener un puerto fuera de lo que era el puerto de Buenos Aires y el desarrollar una actividad tan importante en este tuvo mucho que ver y tiene mucho que ver aún hoy en día, pero en los últimos años, a partir de que se formó el consorcio de gestión y que se pudieron empezar a hacer obras que pusieron en valor este puerto nuevamente, y a eso le agrego lo que se pudo hacer en estos últimos 4 años, en donde se le dio el giro para, yo digo, pasar de un puerto que estaba a la expectativa a hacer las obras claves que hicieron falta para ahora estar en la condición óptima que estamos. Bueno, sí, han sido muchas épocas con distintas circunstancias. Hoy en día estamos en una condición de puerto sustentable, que tiene un superávit anual que le permite hacer obras, y esas obras las hemos enfocado básicamente a las necesidades principales de las cargas. Mirar la evolución del puerto es al mismo tiempo ver el derrotero de nuestra historia, del modelo agroexportador que lo impulsó a los actuales paradigmas de producción, ha recorrido un largo camino. Esencialmente, como dije, el 60% del combustible que se produce en la destilería de Planta Ensenada sale por los barcos del Puerto de La Plata y se distribuye desde Formosa hasta Ushuaia. Si este puerto deja de funcionar una semana, se queda sin combustible el país, vamos a decirlo de esa manera. Además, estamos vinculados también con esta refinería y con la Luján de Cuyo en Mendoza, porque hay un subproducto de la destilación del petróleo que es el coque. El coque
viene por tren, lo traemos 4 trenes por semana desde Mendoza y 4 trenes por día más o menos que vienen de la destilería de aquí de La Plata. Y hay una planta aquí en el mismo puerto que se dedica a almacenarla, procesar ese coque para obtener un producto que se llama carbón de coque calcinado y abastecer fundamentalmente desde este puerto por barco hasta el puerto de Puerto Madryn, en donde está la planta de Aluar, y el carbón de coque calcinado se usa como ánodo para la producción de aluminio. Si no tuviéramos ese carbón de coque calcinado, producto de las destilerías de YPF y este procesamiento aquí y el transporte después por barco, sería muy difícil producir aluminio en Argentina. Además de eso, tenemos la terminal de contenedores más moderna de la República Argentina, que es la más moderna porque se terminó de construir en el año 2014, digamos, con un proyecto muy ambicioso y que, bueno, está lista para empezar a recibir cargas, básicamente para que alguna naviera internacional elija este puerto de recalada. Para eso hacía falta mejorar la profundidad de acceso, que es lo que hemos hecho en estos últimos 2 años. Hoy en día el Puerto de La Plata tiene habilitado el acceso de barcos de hasta 333 metros de eslora, o sea, de largo, y 48,5 metros de ancho de manga. Son los barcos más grandes que pueden entrar al Río de la Plata. Y además hay una simulación hecha, un trabajo que se hace previo a la autorización de los barcos, que ya está aprobada también como simulación, para que se pueda maniobrar con barcos de 366 metros de largo, imagínense, son casi 4 cuadras de largo, por 52 metros de ancho, casi media cuadra de ancho. Claro. Son unas monstruosidades que, bueno, este puerto tiene capacidad para moverlos. Y obviamente barcos de menor magnitud también. De hecho, normalmente los barcos que están entrando hoy al Río de la Plata están en 250, 270 metros, rara vez entra alguno un poco más largo, digamos. Todos esos barcos podrían entrar aquí, solo hace falta que se definan algunas condiciones comerciales, básicamente en lo que es carga de contenedores, que es que las navieras, las dueñas de los barcos, que funcionan, a mí me gusta hacer este ejemplo, son como las empresas de colectivo de larga distancia. En un pueblo entran y en otro no entran. Bueno, en este pueblo no están entrando, claro, a pesar de que tienen mejor acceso, la mejor terminal, etcétera, porque hay otras condiciones comerciales y políticas que hay que seguir manejando. Pero en la medida que eso se destrabe y las dificultades que hoy crecientes que se van dando en el puerto de Buenos Aires, que es el principal puerto donde se maneja esta carga hoy, seguramente va a derivar en que a corto plazo tengamos alguna buena sorpresa por aquí. Y además, bueno, hay otras instalaciones que tenemos, galpones fiscales, playas para recibir automóviles, digamos, que todo eso, además estamos pegados a una zona franca, digamos, tenemos todas las ventajas en ese sentido, y además tenemos terrenos al lado del río disponibles para hacer nuevas inversiones. En los últimos años, la gestión del puerto trabaja en un proyecto de dragado del Canal de Magdalena, un desafío productivo y estratégico para toda la actividad portuaria y productiva de la región. El Canal Magdalena, desde mi punto de vista, es una obra estratégica fundamental para la región, para la provincia, pero también para toda la República Argentina. Sin ese canal, nosotros estamos en una condición de inferioridad de condiciones en cuanto a nuestro sistema de navegación en general. De hecho, no estamos teniendo una conexión directa entre nuestro sistema fluvial, donde están los principales puertos comerciales de la República Argentina, y nuestro mar. O sea, casi podríamos decir que somos como Suiza o como Bolivia, no tenemos salida directa al mar, tenemos que pasar por otro país para ir al mar. Aunque pasemos por barco, pero tenemos que entrar en aguas uruguayas para hacerlo. Este canal es una obra que tiene ya todas las habilitaciones necesarias, que es muy complejo, muy largo, yo podría contarlo, necesarias para poder construirse. Tiene pliegos que en el 2023 estuvieron a punto de ser licitados y podría estar la obra ya ejecutada. Con lo cual está todo listo para poder hacerlo.
tiene que tomar la decisión política el gobierno nacional de hacerlo. O, en el caso de que decida no hacerlo, decida no priorizarlo, por la responsabilidad que significa reconocer la importancia estratégica que esta obra tiene, bueno, podría pasárselo a la provincia de Buenos Aires, que la provincia de Buenos Aires está pidiéndoselo. Si no lo van a hacer ustedes, déjenlo que lo hacemos nosotros. Si no, solamente obstaculizar, digamos, porque una cosa es que no puedan, no tengan prioridad de hacerlo, y otra cosa es que no quieran que nadie lo haga. Solo es otra cuestión, ¿no? Te doy un ejemplo, podría dar muchos, pero te voy a dar un ejemplo. Nuestra principal exportación es la agroexportación hoy en día. Los puertos principales para cargar productos de la agroindustria y de la agronomía son los puertos que están en las riberas de Santa Fe, en las zonas alrededor de Rosario. Claro. Esos barcos que se cargan en ese lugar, barcos 250, 270 metros de largo, que decíamos hoy, no pueden salir con las bodegas llenas de allá, porque la profundidad del río no les permite salir con las bodegas llenas. Entonces tienen que ir a completar carga a otro puerto. Generalmente ese puerto es el puerto de Bahía Blanca o el puerto de Quequén, en donde también hay terminales agropecuarias y ahí sí pueden salir los barcos completos y llenos. Ahora, esos barcos, por el trazado que tiene hoy, la vía navegable, la canalización que hay en los ríos, cuando llegan más o menos en la provincia de Buenos Aires a la altura de Punta de Indio, tienen que doblar, ir hasta Montevideo, pegar la vuelta y después bajar. Esos son, obviamente, ¿cuál sería la opción? Que no tuvieran que pegar esa vuelta, que siguieran derecho. Bueno, ese seguir derecho es el Canal Magdalena, claro. Es seguir el cauce natural del río. Es un canal que existe, nada más que tiene 6 o 7 metros de profundidad. Hay que profundizarlo. Digamos, de eso se trata el Canal Magdalena. Bueno, por no tener el Canal Magdalena, todos esos barcos, que son más o menos 1.300 barcos por año, que van a completar carga a Bahía Blanca y a Quequén, están haciendo cada uno de ellos más de 100 kilómetros de más y están gastando 19.000 litros de combustible de más por no poder seguir derecho. Esos son casi 2.700.000 litros de combustible por año de más que se están gastando. Es un sobrecosto. ¿Quién lo paga? El productor. Claro. Porque eso significa que el productor tiene que vender más barato su producción para poder soportar ese sobrecosto. Y además, el dióxido de carbono que se genera por ese mayor recorrido, mayor consumo de combustible, ¿quién lo sufre? Bueno, lo sufre el ambiente, lo sufrimos todos, lo sufre el calentamiento global. Y son esas cosas que hacemos que después tengamos que lamentar catástrofes tan terribles como nos ha tocado vivir a nosotros en el 2013 y bueno, y lamentablemente a otras localidades como el caso reciente de Bahía Blanca, ¿no? O el de Valencia hace un poco, porque el calentamiento global no se localiza, pasa en todo el mundo. Así que nosotros un pequeño grano podríamos contribuir a mejorar eso si, por ejemplo, hacemos el Canal Magdalena. Y estoy mencionando solo un aspecto, porque hay mucho más desde el punto de vista económico, mucho más desde el punto de vista, obviamente, lo que decíamos hoy, la cuestión soberana. O sea, el almirante Irízar sale de Buenos Aires para ir a pertrechar a Mar del Plata, para después hacer su campaña antártica y llevar pertrechos a la Antártida. Bueno, cuando está en la mitad del Río de la Plata tiene que pedir permiso a la prefectura uruguaya para pasar. Digamos, no se puede ir desde Buenos Aires hasta Mar del Plata por Argentina. Claro. Entonces, ya hay muchas cosas más que podemos hablar. El Canal Magdalena no solamente que se paga solo porque es mucho más económico en su dragado, porque es más corto que el otro, porque los fondos son más fáciles, porque tiene menos sedimentación que el Punta de Indio, que es la otra alternativa, sino que además tiene un efecto reproductivo en la economía muy grande. O sea, la posibilidad de que, por ejemplo, el abastecimiento a las embarcaciones que van a ingresar al canal, en lugar de hacerse desde Uruguay, se haga desde la costa argentina, podría significar para la zona de General Lavalle, Magdalena, Punta de Indio, ingresos anuales del orden de los 30, 40, 50 o 70 millones de dólares. Imaginen lo que significa ese monto de ingresos, no para los municipios, sino para las actividades económicas y comerciales que se desarrollarían desde esos lugares.
sea, el abastecimiento de agua, combustible, comestibles, servicios sanitarios y insumos médicos, todo lo que los barcos consumen, que se abastecerían de la costa. Bueno, hoy todo eso son más o menos 150 millones de dólares por año, se están abasteciendo desde la costa uruguaya. ¿Y cómo es el equipo que permite que todo esto se haga, ¿no? El equipo del puerto, los trabajadores, quienes gerencian, por supuesto, el puerto. Bueno, como dije antes, este es un puerto público de la provincia de Buenos Aires. Hay 9 puertos públicos en la provincia de Buenos Aires. El sistema por el que están organizados los puertos públicos es por consorcios de gestión. O sea, el gobernador nombra un presidente del consorcio de gestión, que en este caso en el Puerto de la Plata me toca hacer a mí, y se nombran también 8 directores adicionales. Esos 8 directores representan en este caso a los 3 municipios que integran la región más cercana, La Plata, Berizo y Ensenada, aunque la zona de influencia es mucho más grande. 2 representantes de los trabajadores y otros 3 representantes de las cámaras empresariales y empresas que interactúan con el puerto, tanto sea por cuestiones operativas o porque traen carga o servicios al puerto. Las decisiones se toman por votación y decisión de ese directorio. Digamos, hay un presupuesto anual que nosotros tenemos que aprobar en el directorio y el puerto tiene capacidad para hacer la gestión comercial, la gestión de contrataciones, etcétera, en forma autónoma. No depende, no aporta ni recibe aportes de los gobiernos, del gobierno provincial ni municipal, paga solamente los impuestos, igual que cualquier actividad privada. Lo que sí es que tenemos que responder frente al Tribunal de Cuentas, básicamente, a los organismos de control, de que los procedimientos que empleamos y el modo en que lo administramos es a favor de no perjudicar al beneficio de la actividad portuaria y del fisco, digamos, y que, digamos, lo hacemos de acuerdo a los reglamentos y estatutos que están previstos en el mismo decreto de fundación. Eso es lo que es la administración portuaria. La administración portuaria, que somos en el Puerto de la Plata 115 personas más o menos, administramos la superficie y la damos en concesión o en permiso de uso, o la usamos nosotros, según el caso. Hay muelles que son muelles públicos, que son muelles que están para que el puerto los administre, y si alguien quiere traer un barco y subir o bajar una carga, habla con nosotros y nosotros se la subimos y la bajamos. Pero también hay otras áreas que las damos en concesión o en permiso de uso a terceros, por ejemplo, a YPF. A YPF le damos 4 muelles que ellos tienen para cargar sus barcos, y nosotros le cobramos un alquiler, un canon, digamos, por el uso de ese espacio. Lo mismo que le cobramos a Tecplata un alquiler también y a otras empresas que están instaladas. También en el Puerto de la Plata tenemos instalaciones areneras. Casi 1 millón de toneladas al año de arena se mueve en el puerto, que básicamente sirven a toda la empresa de la construcción de La Plata, Berizo, Ensenada, Berazategui, Quilmes, Bransen, digamos, porque es el punto de donde entra. Entonces, y después, esa es digamos, damos entonces los permisos de uso para que esas empresas se instalen y generen sus propias instalaciones, y nosotros lo que después facturamos es, además del alquiler de ese espacio, es una tasa por el mantenimiento de la vía navegable, esto es el dragado, el balizamiento, toda la información necesaria para que los barcos puedan circular, otra tasa que es por el mantenimiento de los muelles, que esa tiene que ver por el tiempo en que el muelle está siendo utilizado, por el barco que está amarrado en ese lugar, y otra tasa que es por el movimiento de las cargas, que tiene que ver con el mantenimiento de las instalaciones, de los movimientos, de las playas y movimientos internos, de los accesos, de todo el sistema informático, que es como una tasa que se cobra por cada tonelada que se sube o se baja de los barcos. Entonces, de ahí recaudamos, y con esa recaudación sostenemos la actividad administrativa, vamos a decir, y con el excedente hacemos las obras que estamos haciendo. De hecho, hoy estamos haciendo, para que tengas una idea, estamos reconstruyendo de punta a punta la calle Varadero, que es la que pasa aquí por atrás del dock,
y ahí tenemos también un proyecto muy interesante de interacción con la comunidad, queremos consolidar eso, y tenemos un proyecto que ha sido objeto de un concurso con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, en donde recibimos 28 opciones de proyecto, 28 ofertas. Bueno, y obviamente hay un ganador, segundo, tercer puesto y 2 menciones, y básicamente es para hacer sobre esa zona todo un desarrollo de integración puerto-comunidad, de puerto-ciudad, rescatando los valores patrimoniales que hay por la vieja usina, el Club YPF, generando lugares de esparcimiento público, lugares gastronómicos, comerciales, un puerto de frutos. O sea, es que la idea es que vamos a tener sobre la calle Varadero un entorno paisajístico, turístico, comercial, que le va a dar valor no solamente al puerto, integrándolo definitivamente con la comunidad, sino a los municipios que circundan, ¿no? Uno de los objetivos centrales es afianzar los lazos del puerto con la comunidad. Se puede visitar el museo, que da cuenta de la historia del lugar, y participar de actividades recreativas y sociales que se organizan periódicamente, como las milongas de los domingos. Para mí estuvo muy buena. Muchas gracias por La Plata, por dejarnos hacer este acto. ¡Viva Juventud Unida! Nervioso y avergonzado. Sí, te dio un poquito de vergüenza porque... Habían 3 millones de personas. ¿Y qué fue lo que más te gustó del acto? Cuando bailábamos. Y para mí estuvo muy bueno. Me gustó mucho que solo tengamos que caminar porque tenía vergüenza. Esto de traer los niños y que tomen esa postura y ese reconocimiento de una mirada patriótica, a nosotros nos pone contentos. Y bueno, salió lindo, sí, la verdad que sí. El puerto es histórico, es un puerto en donde ya en la época de la colonia los barcos recalaban acá porque era la zona de mejor condiciones para hacerlo, la ensenada de Barragán. Y después, bueno, fue lo que dio pie a que se desarrollara en este lugar la capital de la provincia de Buenos Aires. Digamos, se desarrollaron juntos. Y algunos de los chicos salieron a las 5 de la escuela y a las 5 se pusieron la ropa y ya estaban esperando para venir, emocionados que vamos, así que estamos de hace 2 o 3 días que están preguntando cuándo se hace, y bueno, llegó el día, el clima ayudó, la gente, así que todo realmente hermoso. Lo que vamos a remover acá es el tema de que el sable corvo vuelve al Museo Nacional, en este caso el original está en el Museo Nacional. San Martín legó, en su testamento puso que el sable ese se lo legaba a Rosas por el mérito que tenía Rosas por haber defendido la soberanía sobre la navegación de los ríos, el río de la Plata y el río Paraná, con lo cual es doblemente emblemático para nosotros. Por un lado es el reconocimiento del padre de la patria por la defensa de la soberanía en la batalla de la Vuelta de Obligado y todo lo que siguió después en la defensa de esos ríos. Y por otro lado, bueno, que tenemos el orgullo de que cuando los familiares de Rosas lo mandaron de vuelta a Argentina, bajó por este muelle. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! El puerto es sinónimo de producción, historia e identidad. Es pasado, presente y futuro.